Secretaria, la maestra Leticia Ramírez Amaya, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para compartirles con todas y con todos ustedes una serie de reflexiones sobre el balance de los procesos del ciclo escolar 2022-2023 que esta Unidad del Sistema tuvo bien organizar conjuntamente con las autoridades educativas de las entidades federativas y también las autoridades de educación media superior. En esta ocasión, nuestra titular, la maestra Adela Piña Bernal, quiso estar presente con todas y con todos ustedes para poderles compartirle una serie de información muy relevante. Y titular, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias. Y también están presentes nuestras compañeras y compañeros, directoras y directores generales responsables de los procesos. Está la maestra Isaura Prieto, la directora general de promoción, el director general de admisión, Julio Lizarrarás. Están las compañeras del área de reconocimiento, la maestra Antonia Aguilar y también la maestra Laura Baselis. También está el compañero Gerardo Cruz, que se encarga de todos los esquemas de los instrumentos y de calificación en la unidad del sistema, y también nuestra compañera María Elisa Recendis, del área de la Dirección General de Administración, que va a hablar sobre los cambios del centro de trabajo. Con todo esto, maestras y maestros, vamos a compartirle una serie de datos y vamos a comenzar con nuestra titular, la maestra Adela Piña Bernal, que tiene información muy relevante que compartirles. Adelante. Gracias, Miguel. Pues bien, maestras, maestros, muy buenas tardes a los que ya se conectaron y que seguramente pues nos están viendo en este momento, y esperamos también que esta transmisión después se pueda replicar, porque nos interesa verdaderamente que la información institucional llegue a cada uno de los maestros y de las maestras que participan en los distintos procesos que norma esta unidad del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros. Pues ya lo refirió Miguel, me acompañan pues los directores, no repito sus nombres, y pues lo primero que les queremos compartir, y creo que es muy importante, es recordar por principio que esta unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, conocida comúnmente entre todas y todos ustedes como SICAM, es la instancia que emite acuerdos para la organización de los procesos de admisión, de promoción, de reconocimiento y cambios de centro de trabajo. Esto independientemente también de otras acciones que nosotros realizamos con otras instancias también de la Secretaría para poder regularizar algunas de las situaciones que a ustedes a veces incluso les afectan para la participación de estos procesos. Comentarles que nuestras atribuciones son muy claras, y esto lo quiero volver a comentar porque fíjense, compañeros, que me he encontrado comentarios de maestras y de maestros que aún de repente pues nos dicen que quién me va a resolver tal cosa o cual cosa, o dónde puedo investigar sobre el proceso, en fin, y a mí me da la impresión que de repente no hay toda la claridad de lo que hace la autoridad educativa y de lo que hacemos nosotros. Solamente comentarles que nosotros somos un área normativa, emitimos disposiciones justamente normativas, la autoridad educativa publica las convocatorias en razón de estas disposiciones. Nosotros llevamos un sistema de generación de citas, y la autoridad educativa, y esto es muy importante, es quien les registra y les valida toda su información, toda su documentación al momento que ustedes se presentan pues a registrarse en el proceso en el que hayan decidido voluntariamente participar. Entonces, ellos son los que verifican. Ahí posteriormente vamos a ir viendo que tenemos áreas de oportunidad justamente en este aspecto, en la verificación documental y en el registro que hemos platicado constantemente con las autoridades educativas. Decirles también que del lado de la federación valoramos los elementos multifactoriales, hacemos un proceso público de la presentación de los resultados, y la autoridad educativa de cada entidad federativa es la que lleva puntualmente los eventos públicos de asignación de plazas
en razón, evidentemente, de una lista ordenada de resultados que nosotros les entregamos en esta ocasión antes de que iniciara el ciclo escolar. Y prácticamente, salvo del proceso de promoción horizontal, ha sido en tiempo de todos los procesos, tanto de admisión, de promoción, de reconocimiento y bueno, también de cambios de centro de trabajo, María Luisa, porque es prácticamente el primer proceso. Y nuestro objetivo era entregar estas listas antes del ciclo escolar y creo que lo hemos cumplido a cabalidad. Ahora justamente pues ya inicia el proceso de asignación de plazas que no le corresponde a la instancia federal, pero que sin duda alguna sí le estamos dando seguimiento. Ahorita el coordinador jurídico, Miguel, va a platicar de algunas de las cuestiones que hemos establecido en los acuerdos que ustedes seguramente han leído todos y cada uno de ellos, dependiendo del proceso en el que participan, pero hemos establecido ciertos mecanismos para que realmente se le dé seguimiento a esta asignación de plazas, que es efectivamente el tema más complicado. Decirles que tuvimos durante estos 5 años prácticamente una participación y poco a poco hemos logrado la aceptación del magisterio, una mejor aceptación, compañeros, en los procesos, y esto lo vemos en el número de participantes. Hasta el momento han participado 1.458.766 personas que pues participaron en admisión, en promoción, en reconocimiento, en cambios de centro de trabajo y evidentemente se ajustaron a las convocatorias que emitieron sus autoridades educativas. Participan todos ustedes pues bajo ciertos criterios que ustedes también deciden aceptar. Y sí, si pasamos a la siguiente diapositiva, aún con todos los esfuerzos que tenemos, debemos de ser autocríticos, y aquí con los directores lo hemos platicado muchas veces, todavía tenemos áreas de oportunidad que pues tenemos el objetivo de poder ir avanzando en este nuevo ciclo escolar, que es el registro de la vacancia, el seguimiento en la asignación de plazas y evidentemente mejorar la comunicación con las y los participantes. Nosotros tenemos muchos mecanismos de aquí de comunicación. Hoy no está o no se ve a cámara porque sí nos acompaña, pero está también nuestra coordinadora de comunicación y se ha hecho un esfuerzo muy grande para que a través de correo electrónico, a través de estas sesiones de Face en vivo, ustedes tengan información puntual y pues no se crean de otras páginas que incluso vemos por ahí, páginas raras que les dan información o que distorsionan la información o que incluso usan nuestra información para poder emitir juicios de valor que muchas veces no son correctos. Decirles que emitimos, creo que me saltaron un poquito, emitimos varias convocatorias, 158 convocatorias que se publicaron en educación básica. Evidentemente los procesos más grandes, pues ya saben, el proceso de admisión, el proceso de promoción vertical y el proceso de promoción horizontal, que es donde tuvimos el mayor número de participantes. En educación media superior tuvimos 172 convocatorias publicadas que publica cada subsistema bajo los requisitos también, siguiendo la norma, pero bajo los requisitos que establecen los propios subsistemas. Y bueno, tuvimos una participación menor, pero muy importante para este tipo educativo de 18,159 personas. Creo que es muy importante
importante también que lo tengan, que bueno, se publicaron las listas ordenadas de resultados en las fechas que ustedes están viendo en la pantalla, cumpliendo también con entregarlas antes del ciclo escolar. Y tenemos proceso de reconocimiento que creemos que es muy noble, muy importante, porque en él los maestros presentan sus narrativas, ¿verdad? Y nos exponen su experiencia realmente en el aula. Creo que es uno de los procesos de mucho valor, porque es ahí la esencia del trabajo de las maestras y de los maestros que queremos reconocer. Y tuvimos una participación importante, 4,621 personas en estos tipos educativos, y que, pues bueno, ya se emitió la lista de resultados y ustedes saben quiénes fueron acreedores a este reconocimiento. Hemos ubicado, como dijimos, muchas áreas de oportunidad o 3 grandes áreas de oportunidad. Todavía nos vamos a aplicar en ello, pero esto no quita, compañeros, que dada la gran cantidad de personas que participan, creo que tenemos resultados. Y tenemos resultados no solamente por el número de personas que participan, sino también por cómo nos hemos relacionado y hemos buscado rutas de atención por todos los medios y hasta donde nosotros podemos. Hemos atendido a sindicatos y a grupos de maestras y de maestros de todo el país. Tenemos nuestras redes sociales ya mucho más amplias, ya nos sigue un número muy considerable en nuestras redes. Esperemos que cada día sea mayor para que realmente estén debidamente informados. Tenemos nuestro correo electrónico donde nos llegan, pues mensualmente nos dan reporte, a veces hasta de 30,000, 37,000 correos por mes, y todos lo que nos llega y lo que es factible responder, se responde de manera puntual. Y evidentemente tenemos una relación muy estrecha con las autoridades educativas, que bueno, se tiene que asumir que cada quien tiene sus facultades. Nosotros no somos patrones de las autoridades educativas, damos seguimiento efectivamente y tenemos que hacer énfasis en varias situaciones que observamos ahí con las propias autoridades. Yo creo que de manera general tenemos un balance que podríamos decir con áreas de oportunidad, pero un balance positivo desde nuestro punto de vista, porque al momento no solamente son los maestros que han participado en 5 años, son plazas definitivas y plazas temporales que se han asignado. Plazas definitivas, si mal no lo recuerdo, tenemos arriba de 371,000 plazas definitivas. En ningún otro momento se dieron tantas plazas. Esto con nuestras áreas de oportunidad realmente es pero muy importante, y sabemos que hemos beneficiado a un número muy considerable de maestras y de maestros. Yo quisiera ahora darle la palabra primero al director de admisión, si me lo permite, Julio, para que nos hable un poquito de su proceso. Sí, gracias. Sí, maestra, muchas gracias. Y pues muy buenas tardes a todos los que nos siguen en este Facebook Live en vivo. Sobre el proceso de admisión, comentarles que tuvimos bastante concurrencia, si lo pueden ver en este primer punto. Participaron 168,644 personas en educación básica y 16,163 personas en educación media superior. Solamente como referencia, en educación media superior, en el proceso anterior, tuvimos 5,500 participantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos fuimos 3 veces más de esa participación en educación media superior. ¿Cómo lo logramos? Con un trabajo conjunto y coordinado con la Subsecretaría de Educación Media Superior en mejorar los procesos. Como ya comentó la maestra de la Piña, tenemos áreas de oportunidad, hemos atacado esos puntos donde ustedes directamente nos han dicho en qué consideran que podemos mejorar, y en esa parte pues lo hemos realizado, y ahí se ven los resultados en la parte de la participación. En la participación les queremos dar unas cifras de un análisis que hace nuestra área de calificación.
en donde vemos que en educación básica el 75% de que participan son mujeres y 25% hombres. ¿Qué pasa aquí en educación básica? Pues que la mayoría de las egresadas de las escuelas normales para atender la educación inicial, preescolar y primaria, pues es un número mayor que hombres. Entonces ahí se ve reflejado la participación de 75% de mujeres. La diferencia que tenemos con educación media superior, que es 55% mujeres y 45% hombres, es que en este tipo educativo, pues efectivamente no hay egreso de escuelas normales, sino son maestras y maestros que se forman en instituciones de educación superior, y de ahí la diferencia en este tipo de porcentajes. Tenemos unos análisis bastante robustos con las estadísticas que obtenemos de los procesos, los cuales nos permiten tomar en conjunto con ustedes, maestras y maestros que participan, con las autoridades educativas, tanto de educación básica como de educación media superior, y al interior de la propia Secretaría de Educación Pública, tomar las decisiones para la mejora de los procesos. Es lo que estamos enfocados. Ahorita los procesos ya son muy estables, ya son muy uniformes, todos los que tenemos, tanto de promoción, como de reconocimiento, como de admisión y en cambios, pero sí tenemos áreas de mejora que ustedes han visto. Se han puesto en marcha varios mecanismos para ir mejorando día a día en estos procesos. Aspectos relevantes que tenemos en el proceso de educación básica es que el 67% de los participantes cuentan con formación docente pedagógica, que es lo que buscamos para que tener las maestras, a las mejores maestras, a los mejores maestros con la formación docente pedagógica que estén frente a grupo atendiendo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En educación media superior tuvimos la participación de 13,441 personas que cursaron el taller, bueno, lo vamos a llamar el curso de exploración de habilidades docentes, que esto es algo que también en media superior ustedes pudieron ver que se mejoró. Se estaba llevando un proceso con otra institución que decidimos al interior hacer un curso autoadministrable donde no hubiera la limitación de participación de las maestras y los maestros en este tipo educativo. Pero, perdón, Julio, pero justamente es por eso, ¿no? Porque la mayoría de los participantes que van sobre todo a secundaria y luego a media superior, en realidad no tienen formación docente pedagógica, y eso es importante considerarlo, por eso se implementó este curso. En cambio, en educación básica, sobre todo para primaria y preescolar e inicial, deben necesariamente tener formación docente pedagógica. Sí, maestra, es correcta esa parte. Otro punto interesante que les queremos comentar en la aclaración de los resultados, y aquí me voy a permitir que nos apoye el abogado Miguel Ángel Guerrero, en la cuestión de los recursos de reconsideración, para que ustedes se den cuenta de algunas cifras que es muy importante que vean la reducción notable que hemos tenido de los recursos de reconsideración, no solamente en el proceso de admisión, sino en todos los procesos en general, y que esto quiere decir que el registro que llevan las autoridades educativas ha sido más eficiente, y la parte de el conocimiento y la participación de ustedes como maestras y maestros en los procesos se ha desarrollado de mejor forma. Entonces, pediría al licenciado Miguel Ángel que nos pudiera apoyar en esta parte de recursos de reconsideración. Sí, Julio, y muy rápido, maestras y maestros, de recordarles que justo este apartado es para que ustedes tengan la oportunidad, si existe alguna inconformidad sobre sus resultados, puedan poder ingresar su recurso de reconsideración en los plazos que marca la ley. Son 15 días hábiles que ustedes tienen. Se ha dispuesto una muy buena comunicación con sus autoridades educativas para que ustedes tengan la facilidad de incorporar estos recursos, de ingresarlos, y no necesariamente todas las solicitudes que ustedes ingresan es un recurso de reconsideración en forma. La instrucción que nos ha dado nuestra titular, la maestra de la Piña, es que atendamos todas las solicitudes que llegan, y lo más importante, si ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen
tienen alguna queja sobre el proceso, se valora por parte de la unidad del sistema con el apoyo de su autoridad educativa que lo registra, se solicita la información, se coteja con la información de ustedes y finalmente se les emite una resolución. En el caso específico, en el proceso de admisión en educación básica y media superior, que es uno de los procesos que tiene mayor participantes, es muy importante decirles de esta reducción de las inconformidades que ustedes manifestaron o de las dudas que tenían sobre los resultados de su proceso. Decirles que de manera general se ingresaron en educación básica 2,673 correos electrónicos donde ustedes manifestaban alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia, algún tipo de orientación, y las compañeras y los compañeros tanto del área de la Dirección General de Admisión como los compañeros del área jurídica del UCICAM se daban a la tarea de estar contestando uno por uno cada una de sus solicitudes, y solamente fueron de esos 2,673, 1,868 recursos en forma de reconsideración que ameritaron una resolución de carácter formal por parte de esta unidad del sistema. Y en educación media superior se recibieron 333 correos por el número de participantes, como ya lo apuntó Julio, y fueron 167 recursos de reconsideración. Mencionarles, maestras y maestros, que en la instrucción de nuestra titular es que revisemos de manera muy puntual cada una de sus peticiones. Tenemos unos registros muy eficientes con las áreas normativas, con el área de admisión, de promoción y de reconocimiento de cada una de sus solicitudes. Los tenemos identificados por su CURP, qué están solicitando, qué elemento multifactorial requieren ustedes que se revisen, y muy importante, si ustedes tienen la razón, se corrige la calificación y que en muchos de los casos se vio ya reflejada pues en los resultados que ustedes vieron del listado nominal ordenado que se publicó en las fechas de cada uno de sus procesos. Y hay casos muy particulares, y aquí, maestra Adela, destaco la instrucción que usted nos dio en el sentido de que no necesitan, compañeras y compañeros, una abogada o un abogado para ingresar ese recurso. Con que nos dieran los datos ustedes, hay algunos correos donde se nos decía: yo participé en educación media superior en DGETI y me calificaron mal mi experiencia, nos adjuntaban su constancia, y con eso, maestras y maestros, incluso ni siquiera nos ponían su nombre ni su teléfono, y con eso la instrucción de la maestra Adela fue recibirlos como tal, rastrear en la base de datos, ponernos en contacto con ustedes y emitirles una resolución, y si ustedes tuvieron la razón, si hubiera una equivocación de la autoridad educativa, se corrigió y se vio reflejado en su resultado y en su lista ordenada de resultados, para que ustedes no tengan duda de que se está atendiendo de una manera puntual y diligente cada una de las dudas o peticiones que hacen a la unidad del sistema. Sería eso, Julio. Sí, muchas gracias, Miguel. Acciones de aspectos de mejora que hemos tenido y creo que son muy importantes gracias a las aportaciones que hemos tenido, a las dudas, a las inquietudes que ustedes nos ponen y nos escriben diariamente, ya sea a través de redes o de correo electrónico. Por ejemplo, en educación básica, los participantes ahora pueden justificar su inasistencia al evento público, que es algo que no se consideraba en los acuerdos anteriores. Ahora sí, la maestra o el maestro, por diversas circunstancias, que no pueda asistir por algún tema de salud, por algún tema de algún fenómeno natural, alguna causa de fuerza mayor, puede acercarse con la autoridad educativa para poder justificar su inasistencia en el evento público de asignación. En educación media superior que hicimos algunos ajustes en las ponderaciones tanto del curso de habilidades como en la formación docente, y consideramos que con estos ajustes que hemos tenido ha sido un mejor proceso y para ustedes en beneficio de una posible asignación de plazas. Y para terminar mi participación, en relación, la relación que tiene la UCICAM con las autoridades educativas de las entidades federativas, ya lo comentó la maestra Adela Piña, cada quien en el ámbito de sus atribuciones, pero en esta ocasión incorporamos en los acuerdos el tema de poder acceder a los expedientes que tienen las autoridades educativas para, donde llevan a cabo el registro. ¿Para qué? Para poder hacer revisiones de esos expedientes. ¿Qué hemos notado? Y ustedes, los que nos están viendo ahorita, seguramente lo han hecho, le escriben a la maestra Adela Piña a través de su inbox de Facebook, escriben al WhatsApp, también me escriben a mí, escriben al correo electrónico, lo publican en redes sociales de las dudas, las inquietudes o las quejas que llegan a tener sobre su proceso. Eso es muy importante. Eso nos da oportunidad a nosotros como UCICAM Federal acercarnos con la autoridad educativa, tanto de educación básica como de educación media superior, y tenemos la facultad de solicitarles su expediente
para revisar efectivamente esa queja o esa denuncia, o inclusive no solamente de ustedes, sino de otros participantes, donde se llegan a enterar que la autoridad educativa, no la autoridad educativa, sino la persona realmente que hace el registro en mesa, le registró a alguien más alguna ponderación que no es la correcta. Nosotros podemos entrar ahí y revisarla. Esa es una relación que tenemos ahora con las autoridades educativas. Y ya por último, decirles y aconsejarles que no se dejen engañar por estas páginas o por estos perfiles falsos donde desafortunadamente les piden dinero para venderles constancias, o inclusive vimos que hay perfiles donde les dicen que los pueden mover de posición en el listado de ordenamiento. Eso no es posible, eso está sistematizado, nadie de la unidad del sistema tiene la oportunidad de integrar o de ver esos resultados hasta que se publican. Es lo que sería de mi participación, maestra, en cuanto a los procesos de admisión. Muchas gracias. Gracias, Julio. Pues en efecto creo que esta última parte es muy importante que la tomen en cuenta. Hoy si un maestro tiene una queja y valoramos que en realidad pues hay algo totalmente irregular, hemos solicitado a la autoridad educativa el expediente. Nosotros pues no podemos tener los expedientes de más de 350,000 maestros, no es nuestra facultad, pero sí hemos solicitado ya en varias ocasiones expedientes, y si detectamos la irregularidad, pues efectivamente, o al maestro aún cuando se le haya asignado la plaza, se da de baja. Si existe una, pues realmente una fundamentación clara, legalmente, jurídicamente, pues sí se han dado de baja algunos. ¿Sí? Adelante, maestra Isaura, con el proceso de promoción. Gracias, maestra. Pues ahora nos toca hablar de los procesos de promoción. Vamos a hablar de la promoción vertical en este primer momento. Y bueno, hablar de las promociones tiene que ver con las maestras y los maestros que están en el servicio educativo y que aspiran a algún tipo de promoción. En el caso de la promoción vertical, tuvimos una participación, como ustedes pueden ver allá enfrente, porque yo lo voy a ver acá porque allá no alcanzo. Tuvimos en educación básica 37,598 participantes y en educación media superior 1,996. Estas personas, ustedes maestros que participaron de este proceso, aspiran a hacer una función distinta a la que vienen haciendo. No solamente de docente a directivo, a veces de ser subdirector o director a una supervisión. Esto implica hacer algo distinto para lo que tiene que ver en cada una de las escuelas y en cada uno de los planteles en media. Entonces, esa fue nuestra participación. Y si la vamos a ver como por un dato que nos mandan acá por género, en educación básica tenemos una participación mayor, 60% mujeres, 40 hombres. Pero fíjense, si nosotros desagregáramos este porcentaje y nos fuéramos a preescolar primaria y luego a secundaria, el porcentaje sería en secundaria muy similar al que tenemos en educación media superior. 55% hombres y 45% mujeres. Porque para los, ahora sí, en el nivel educativo de secundaria o el tipo educativo de media superior, pues participan o trabajan incluso más maestros hombres que mujeres. Por eso es el tipo de participación. En la que tiene que ver con los aspectos relevantes, Sandra, si lo puedes poner. Déjenme ponerme los lentes porque también miren, ahí hay un dato interesante que les voy a decir que no solamente tiene que ver con los trayectos de ustedes. En los aspectos relevantes, en educación básica, el 43% de los participantes acreditó una antigüedad entre 7 y 12 años. Quiere decir que casi el 50% de los participantes tienen relativamente poco tiempo de ser docentes. Es decir, que si nos vamos a ese dato, fíjense, 7 y 12 años de antigüedad, vamos a tener directivos jóvenes. Entonces hay que ver que ustedes tengan todos los elementos y competencias para poder hacerlo. Pero si nos vamos a educación media superior, fíjense que tenemos un dato ahí interesante. Más del 43% se encuentra entre los 31
y 40 años de edad. Quiere decir que aunque aquí no estamos sacando la antigüedad, es muy probable que estemos más o menos en ese rango de edad, teniendo directivos jóvenes entre 31 y 40 años. Y yo les decía, fíjense, a mí me decían, después de los 40 vas a tener que usar esto. Y efectivamente, ustedes todavía están en el rango en que pueden leer y seguramente no lo necesitan. Pero ese es un dato que es importante. Tendremos directivos jóvenes para este proceso en el 23-24 que empiecen a asignarse derivado de estas promociones. Y le voy a pasar el micrófono al doctor Miguel Ángel para que nos hable de los datos de lo que hubo en recursos de reconsideración de este proceso de promoción vertical. Miguel. Gracias, Isaura. Y bueno, aquí, maestros y maestras, hay un dato bien interesante porque miren, decíamos justamente que se trata de que tengan una mejor experiencia en la participación de los procesos, y en promoción vertical en educación básica sobre todo es revelador. Hace 2 años que la maestra Adela asumió la titularidad de la UCICAM, en el caso de promoción vertical en educación básica, la primera vez que instauramos este procedimiento de los recursos de reconsideración, se recibieron alrededor de 12,000 correos, compañeras y compañeros, 12,000 correos de inconformidades, de quejas, de que el proceso no se desarrollaba bien, de que estaban mal sus resultados. El año pasado recibimos 6,000 correos y este año, maestras y maestros, solamente recibimos 1,440 correos o solicitudes de ustedes pidiendo alguna aclaración sobre sus resultados. Esto habla de manera exponencial la forma en que hemos instrumentado las mejoras para que ustedes tengan una mejor experiencia en su participación, y de eso solamente fueron 1,405 recursos de reconsideración en educación básica. Y también, aunque también se entiende por una cuestión de la participación de las maestras y los maestros en educación media superior, casi tenemos 2,000 participantes, pero de estos 2,000 participantes, ojo, este es un dato muy interesante, solo 64 maestras y maestros manifestaron alguna inconformidad con su resultado, con el desarrollo del proceso, y de los cuales solamente fueron 58 recursos de reconsideración. Esto que habla, maestras y maestros, justamente lo que se ha venido enfatizando en esta sesión, aquí con las compañeras y los compañeros, en que nos hemos esmerado en mejorar su experiencia en el proceso, hacer algunos ajustes a los acuerdos, con la finalidad, sobre todo, que las maestras y los maestros en servicio tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través de su avance en esta carrera que establece la ley del sistema de la carrera de las maestras y los maestros que el presidente de la República propuso. Bien, gracias, Miguel. Fíjense que en los aspectos de mejora, algo que siempre nos ha pedido nuestra titular, la maestra Adela Piña, es que escuchemos a las personas que participan, porque de escucharlos a ustedes y de escuchar a sus autoridades educativas es que hemos logrado mejorar muchos de los aspectos en cada uno de nuestros procesos. En el caso de educación básica, viene ahí algo que dice, tal cual dice que en la asignación de plazas definitivas tienen hasta 2 oportunidades para elegir plaza sin perder su posición. ¿Eso qué significa? Significa, ¿y por qué razón es que se estableció de esa manera? Significa que en otros momentos, maestras y maestros, las plazas vacantes definitivas, sobre todo las que tienen más adscripciones más céntricas, que salen normalmente hacia el mes de octubre o a veces hasta el mes de enero, cuando vienen las jubilaciones. Y entonces, si una maestra se le ofertaba una plaza el 16 de agosto, que era definitiva, y no la aceptaba, porque no era compatible o porque le quedaba muy lejos del municipio, de la región donde ella vivía, ¿no? Esa maestra o ese maestro tenía que irse hasta el final de la lista y pues no podía entonces a veces ser sujeto a una asignación. Ahora no, ahora pueden tener esta oportunidad, y eso es a partir de varias peticiones que le hicieron llegar a la maestra Adela y que sus propias autoridades educativas nos decían es que es conveniente. Estamos hablando de nuestras maestras y maestros en servicio y que muchas veces ya tienen arraigo en esos municipios. Entonces, esto es fundamental porque de ahí viene. No viene aquí, pero algo que me parece muy importante, maestra, es esto que también usted escuchó a los maestros de educación artística y que en este proceso pudieron participar para una categoría directiva y no podían hacerlo.
pudieron hacerlo para educación secundaria y esto es un gran aspecto para promoción vertical en básica. En educación media superior, lo que se hizo dentro de su participación, maestras y maestros, fue precisamente mejorar todas las plataformas que ustedes utilizan para el desarrollo de su proceso y que fue muy eficiente tanto la subida de su proyecto, como la entrevista, como la carta de exposición de motivos, y que esto fue con una facilidad en donde no hubo reportes durante el proceso que hubieran tenido problemas en la plataforma. Y en el último punto, que tiene que ver con la relación de la UCICAM y las autoridades educativas, yo quiero decirles que yo me iría a la parte previa de esta relación que tenemos con las autoridades educativas. Maestra, que usted nos ha instruido y que además ha promovido constantemente. Se han hecho reuniones con autoridades educativas de básica y de media, desde la parte de las regionales, con autoridades educativas específicas, con quienes entran, con nuevos gobiernos y entran nuevas autoridades educativas, en donde se hacen capacitaciones con las personas que realizan el registro, que realizan la asignación de plazas, que realizan cada una de las partes o etapas de los procesos, y que esto ha ayudado también muchísimo a evitar, ¿no?, que incurran las autoridades educativas y que se incurre incluso en la no atención precisamente de eso que sucede en los procesos. Esto yo no lo voy a repetir porque prácticamente ese punto 6 lo tenemos en todos los procesos y yo haría énfasis en eso, maestra, en la instrucción que usted ha dado y la promoción que ha dado en las reuniones constantes con autoridades educativas, tanto de básica como de educación media superior. En el caso de promoción a horas adicionales, que ya es otro proceso, que es un proceso también, ¿a quién le interesa este proceso y quién puede participar? Aquellas maestras y maestros que trabajan por hora, semana, mes. Son los que pueden participar en este proceso. Tuvimos una participación de 19,776 maestras y maestros. ¿A qué aspiran estas maestras y maestros? A tener una carga horaria completa, porque a lo mejor estas maestras y maestros no quieren llegar a ser directores, o subdirectores. Las maestras y los maestros lo que quieren es tener una carga horaria de 42 horas y seguir siendo maestros. A eso aspirarían aquellos maestros que no quieren dejar la función de estar frente a grupo. Entonces, este proceso les permite crecer en horas. ¿Cómo participaron en este proceso? El 56% fueron mujeres y el 44% fueron hombres. Esa fue la participación en esta ocasión. Generalmente, aquí también va a ser muy interesante que en algún momento les compartamos por asignatura, porque hay asignaturas que al revés participan más hombres que mujeres, sobre todo si nos vamos hacia la física, hacia la química, y eso es interesante porque tiene que ver incluso con la parte en cómo nos fueron educando, maestra, desde la parte del género. Si nos vamos a español, si nos vamos a inglés, vamos a encontrar más mujeres que hombres. Entonces habría que ver también cómo estamos participando, y ustedes que trabajan sobre todo en educación secundaria, seguramente en sus contextos verán cómo están participando. Y luego de esas maestras y maestros, ¿quiénes son los que realmente quieren y aspiran a una promoción de tipo vertical? ¿Qué aspectos relevantes tenemos aquí? El 42% tiene entre 34 y 42 años. Seguimos en este rango de edad. Si se dan cuenta, hay una alta participación de maestros en este rango de edad, tanto en promoción vertical como en horas adicionales, prácticamente se concentran en estas edades. En este proceso, le voy a pasar a Miguel en el punto 4, que tiene que ver cómo se comportó los recursos de reconsideración, que bueno que tenemos esta parte que va hacia la baja, pero Miguel les puede contar mejor. Sí, gracias. Y sobre muy rápido nada más aquí, lo que comentamos en los dos procesos anteriores, y aquí también fue una baja muy considerable. Vean ustedes, casi 20,000 maestras y maestros participaron y solamente 464 solicitaron a la unidad del sistema alguna aclaración de su resultado. En su mayoría, Isaura, fueron sobre todo porque tenían dudas si se les contaba o no se les contaba la licenciatura, de los cuales 431 contestamos a todas y a todos, bueno, a los 464, pero fundamentalmente en este proceso fue esa inquietud que establecieron.
Sí, efectivamente, esa parte de la licenciatura que ya se les aclaró en otros FACE que se han hecho, en que por qué razón no se cuenta ni en promoción vertical ni en horas adicionales en la licenciatura, porque constituyen requisito, y solamente en promoción horizontal se toma un puntaje para la licenciatura. Sí, bueno, en la parte de los aspectos de mejora, fíjense que aquí algo que también fue muy importante a partir de escucharlos, y a partir incluso no solamente de escucharlos, sino de que las autoridades educativas tenían y manifestaban una alta preocupación de que ustedes no pudieran participar. Y es que se tomó la determinación que se pudiera participar con el perfil que se ingresó antes del 2015, de conformidad como fueron contratados. Porque desde como estaban nuestros acuerdos, el perfil era un perfil que estaba determinado muy específico, de acuerdo a las convocatorias de admisión que estuvieron desde el 2015 hasta la fecha, y antes del 2015 hubieron maestros que fueron contratados con perfiles distintos. Entonces, tanto en horas adicionales como en promoción horizontal, quedó esto como dispensa que pudieran participar. Y les pongo un ejemplo. O sea, tenemos participantes que su carrera o su profesión inicial, por ejemplo, pongo aquí el ejemplo de Julio, que es contador, ¿no? O sea, antes podían entrar para dar matemáticas como contadores, después del 2015 ya no. Sin embargo, si yo entré antes del 2015 y doy matemáticas y desde entonces estoy siendo y desempeñándome en esa función, yo ya pude participar en este proceso. Entonces, eso es importante porque no solamente en sino en otros muchos maestras que tenían dificultad no podían participar. Así es que esto fue muy bueno para la participación en horas adicionales y en promoción horizontal. Nos vamos a promoción horizontal. Sí, maestra. Maestra, no sea ya la compañera Sandra, me gustaría hacer como una pausa aquí, un corte, que pudiéramos nosotros leer algunas de las preguntas, porque me preocupa un poquito que nos vayamos y bueno, estemos dando el punto de vista de UCICA, pero es más interesante saber qué nos están preguntando en este momento las maestras y los maestros. Y aquí, respecto al proceso de promoción vertical y también horizontal, algo que es muy importante que se diga es que esta unidad ha estado realizando con otras instancias, evidentemente de la Secretaría de Educación Pública, procesos de regularización. Justamente porque hay maestros que no pueden participar en los procesos porque tienen una situación irregular que viene desde hace mucho tiempo. Maestros, bueno, por principio muchos maestros que no estaban basificados, que esta administración, este gobierno y bajo los procesos y también procesos de basificaciones de maestros que ingresaron antes del 2015 al sistema educativo, no tenían realmente su nombramiento definitivo. Y esta administración ha regularizado a cerca de 600,000 maestros y más, no lo recuerdo, más evidentemente quienes están participando, quienes participaron en un proceso y ya tienen un nombramiento definitivo. Tenemos alrededor de 850,000 maestros ya basificados o maestros que no tienen la categoría de acuerdo a su función, y eso son muchos maestros. Así les permitieron, les dieron un nombramiento en otro momento, pero que no correspondía a su función, y eso también es un tema que nosotros estamos procurando atender justamente para que puedan participar. No sé si la compañera Sandra, si hay algunas preguntas que están y que en este momento nosotros pudiéramos contestar, y posteriormente el proceso de promoción horizontal, ya después aquí con el compañero, y pasar a los demás procesos. Quizás nos vamos a extender unos 10 minutitos, pero más vale que podamos hacerlo también Sí, con calma, compañeros, no hay que preocuparnos. Adelante, Sandra, por favor. La consulta que ahorita ha estado muy repetitiva es respecto
al proceso de asignación de plazas en Jalisco. Nos están comentando acerca de las 3 oportunidades. Dice OSICAM Nacional, por favor apoyen a Jalisco para que nos dé respuesta al acuerdo que se menciona que está en proceso con ustedes para la eliminación de los 3 rechazos de plazas temporales. Bueno, yo quiero comentar lo siguiente y después le voy a pasar el micrófono al doctor Miguel Ángel Guerrero. Primero les quiero comentar que quien participa en el proceso de admisión aspira efectivamente, una vez que participa en el proceso, aspira a una posible asignación de plaza. Quiero comentarles que tuvimos 210,000 personas que se registraron para este proceso, de las cuales cumplieron pues el requisito, sobre todo de tener formación docente, arribita de 168,000, si me dicen 60 y qué. 164,000 maestras y maestros que están en lista ordenada de resultados y participaron bajo los criterios que se establecieron. Es una participación voluntaria y cuando uno participa en un proceso, te ajustas a la convocatoria y en este caso, evidentemente, al acuerdo que establecimos. Ahí dice puntualmente en el acuerdo, en uno de sus artículos, en el artículo 33, justamente menciona cómo se hace el procedimiento de asignación. Pero aparte de esto, creo que es importante que se reflexione, maestras y maestros. Detrás de cada uno de los rechazos que puedan existir, hay niñas y hay niños. Y nosotros, todos los que estamos en el sistema educativo nacional, debemos de mirar nuestro objetivo más importante, que es atender al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Así es que es un tema complicado quizás, porque bueno, cada quien lo enfoca desde un punto de vista, pero nosotros lo estamos enfocando, sí, con el derecho que tienen maestras y maestros a una participación correcta, pero en este caso, pues prácticamente ustedes conocen el acuerdo, conocieron el acuerdo, ubicaron cómo estaba el desarrollo y la asignación de plaza porque leyeron el acuerdo, entiendo, para el proceso de admisión, leyeron la convocatoria y tomaron la decisión de participar en esas condiciones. Entonces, hay que también ubicar esa parte. Es importante que seamos sensibles porque, bueno, nosotros, o yo me preguntaría de alguna manera, pues cuántas veces hay que rechazar, ¿no? Cuando hay cantidad de aspirantes, de personas que están buscando una oportunidad de ingresar al sistema educativo, al sistema público educativo. Miguel, si quieres precisar algunas consideraciones también. Claro, titular. Maestras y maestros, y en particular las compañeras y los compañeros de Jalisco, que tengamos una reflexión. Ya lo dijo la maestra Adela, ustedes tienen, se les reconoce la posibilidad de que tengan derecho a la asignación de una plaza. Y les quiero reflexionar sobre un tema. En el servicio profesional docente, si ustedes no aceptaban una plaza, quedaban fuera del proceso. Estaban en un listado ordenado. Para empezar, ya saben, eran idóneos o no idóneos. Si pasaban el examen, eran idóneos. Y ojo, ni siquiera tenían la posibilidad de acceder a la plaza. Si tenían la posibilidad de acceder a la plaza, todavía ustedes no estaban firmes, digámoslo así, tenían que hacer una evaluación y si pasaban esa evaluación, ya se quedaban en su plaza definitiva. Pero si no aceptaban el lugar que les daban, compañeras o compañeros, que les ofrecían, ustedes quedaban fuera del proceso. ¿Qué sucede con la ley del sistema de la carrera de las maestras y los maestros? Se les respeta ese derecho que ustedes tienen a la posible asignación de una plaza. Y aquí es algo muy importante, compañeras y compañeros. Justamente en Jalisco, en los varios recorridos que la maestra Adela ha venido realizando, unas maestras y unos maestros les decían, sobre todo de las áreas rurales, les decían, nosotros no vamos a donde queremos, nosotros vamos a donde nos necesitan. ¿Por qué? Porque para eso estudiamos,
Para eso estudiamos como maestras y como maestros, como formación docente, con esa convicción del magisterio de poder servir a nuestras niñas y a nuestros niños y de orientarlos. Y es justamente, compañeras y compañeros, aquí se pone una cuestión, digamos, de orden nada más. Ojo, el hecho de que no ustedes acepten una plaza que se les ofrece en 3 ocasiones no significa que no se les vaya a asignar. Lo único que se establece en los criterios es que ustedes van al final del ordenamiento. Pero es muy importante también esta situación aclarar. Ojo, ustedes quizá están pensando de manera muy legítima en la postura de ustedes cuando están participando, pero mientras tanto ustedes no aceptan esa plaza, hay un grupo que no tiene maestro. Y entonces empezamos con el retraso, compañeras y compañeros. Y esa es una cuestión donde nosotros queremos apelar a ustedes para que sabemos, ¿no?, de sus necesidades, de sus intereses bien legítimos, eso no lo estamos cuestionando, pero que antepongamos lo que dice la Constitución, el interés superior de las niñas, adolescentes y jóvenes en educación. Y en este punto, recalcarles a ustedes que no pierden su derecho, ahí está su derecho intocable. ¿Qué les pedimos? Que sí reflexionen, que sí nos ayuden, y a la autoridad educativa sobre todo, porque es la que presta el servicio, a que coadyuven justamente con la autoridad educativa para que los niñas y las niñas no se queden sin maestros frente a grupo, que valoren, que ponderen las asignaciones que se les dan de manera temporal. Y lo que está sucediendo con las compañeras y los compañeros de Jalisco es que están priorizando también de que no haya mucha movilidad en la hora de asignar a las maestras y los maestros, porque ¿qué sucede? Se asigna una plaza temporal, pero sale una definitiva y entonces se deja el grupo temporal y otra vez los niñas y los niños no tienen maestro. ¿Y qué sucede? Porque no me gusta el grupo, me quiero cambiar, o porque sale una definitiva y me conviene más. Entonces esas cuestiones hay que ponderarlas y hay que hacer un equilibrio. Entonces es muy importante decirles a ustedes, no se quedan sin su asignación, solamente les pedimos, compañeras y compañeros, que de verdad rescatemos esta vocación, esto que habla la propia Constitución de revalorizar al magisterio, y lo que estamos haciendo es eso, revalorizar una vocación. Ojo, nosotros siempre hemos comentado, estos procesos no son una mera bolsa de empleo, una bolsa de trabajo, que se trata de tener a las maestras y a los maestros bien preparados para que contribuyan al derecho de la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con ese énfasis, no pierden su derecho a la asignación de la plaza, se les reconoce. Eso no pasaba antes, compañeras y compañeros. Ahora sí, tienen oportunidad, hasta 3 oportunidades, para ver si les conviene o no les conviene la plaza, y se les respeta su lugar. Solamente si no la aceptan en esos 3 momentos, que creemos que son suficientes, entonces ahora van al final del listado de ordenamiento y esperar a que una compañera o un compañero sí la acepte para garantizar la prestación del servicio educativo. Sí, Miguel, muchas gracias. Nada más para ya concluir este punto y esta pregunta. Estamos trabajando no solamente con la Autoridad Educativa de Jalisco, porque no es la única que tiene temas, sino es a nivel nacional de diferentes temas, porque la Autoridad Educativa, el principal objetivo que tiene es la atención del servicio educativo. Es la principal, ¿no? Luego nos comentan las autoridades, es que está muy lejana la zona y los maestros no se quieren ir para allá, ¿no? Increíble que estén en un listado de ordenamiento y no se quieran ir a lugares lejanos a atender el servicio educativo. Y algo muy importante que comentaba el doctor Miguel, la parte del derecho que tienen ustedes ya en estar en una lista de ordenamiento les da una posibilidad de asignación de plaza, ¿sí? El derecho que comenta el licenciado Miguel es a una posibilidad de asignación de plaza, porque hay que entender que los listados de ordenamiento y más en los niveles educativos de preescolar y de primaria a nivel nacional, sabemos que es más la demanda que la oferta de las plazas. Es por eso que nosotros los invitamos a que reflexionen en este punto, vean las oportunidades que les ofrece Jalisco en cuanto a las plazas temporales para que en determinado momento las puedan llegar a tomar y puedan atender el servicio educativo. Es lo que comentaría al respecto, maestro. Gracias. Sandra, la que sigue. Licenciado Julio, esta consulta es para ti. Pregunta Abraham Tinoco de la Ciudad de México, Inaf Seller del Estado de México y Esmeralda de Chiapas. ¿Cuándo inician la asignación de plazas, ya que estamos sin novedad en las asignaturas? Okay. Coincidió con los 3 estados la misma consulta. Sí, mire, nosotros en el acuerdo establecimos, nos tienen que notificar con 48 horas de anticipación
todas las autoridades educativas cuando van a hacer un procedimiento o un proceso de asignación de plazas. Las autoridades educativas de la Ciudad de México, si no mal estoy, ¿me dices? Ya nos notificaron, ya hicieron evento, pero algo muy importante, no solamente van a hacer este evento de asignación al inicio del ciclo escolar. Las asignaciones van a continuar durante todo el ciclo escolar y ustedes tienen la vigencia de sus resultados hasta el 31 de mayo de 2024 para que tengan una posibilidad de que les asignen plaza. ¿Qué les pedimos? Que no se desesperen, que atiendan, estén atentos siempre a su correo y a los datos de contacto que dejaron para un posible llamado para asignación de plazas. La mayoría de las entidades federativas, les puedo decir que ya más del 95% ya hizo eventos de asignación, pero no son los únicos. Recuerden que viene también un proceso fuerte de asignación en enero por el tema de las jubilaciones que se presentan en el último trimestre de cada año. Gracias. Maestra Laura, consulta Evita Calderón, ¿cuándo darán a conocer las asignaciones de los asesores técnico-pedagógicos y dónde podemos hacer la consulta? Tal como plantea el licenciado Julio, van a iniciar a partir del 1 de septiembre y cada entidad va a tener comunicación con cada uno de los y las participantes por medio de los correos y los contactos o la información que dejaron de contacto. Y esto, acuérdense, tiene que ver con las necesidades de la entidad. O sea, empezamos a asignar ya a partir del 1 de septiembre y es para las 3 figuras, para T, ATP y tutoría. Muy bien, muchas gracias. Maestra Isaura, del proceso de promoción preguntan que por qué se emiten convocatorias en ceros, sin plazas para asignar. Me toca el número 1, micrófono 1. No, lo que pasa es, en esta parte, ¿por qué se publican en ceros? Miren, como se publican las convocatorias y sobre todo las de promoción vertical, se publicaron desde enero del 2023. Entonces, en ese momento a veces todavía no se conoce la vacancia que va a estar o que se va a ofertar para el ciclo escolar 23-24. Por eso es que algunas convocatorias se publican en cero. Eso no quiere decir que no vaya a existir vacancia, porque si ustedes ven en los propios acuerdos, se dice que para estos procesos del 23-24, la vacancia se registra a partir del 1 en nuestro SATAP, a partir del 1 de junio. Entonces, hay autoridades educativas, entidades que sí tienen ya alguna previsión y que pueden decir, tengo cierta vacancia para esta convocatoria, pero en su gran mayoría no la tienen, por eso es que se publican en cero. Muchas gracias, maestra. La siguiente consulta, si quieren, hago una pregunta más y continuamos. Sí, preguntan los maestros que participan en el proceso de admisión que qué es la recomendación, si deben tomar una plaza estatal o una plaza federalizada. Ok. En esta parte es muy importante, toda la información en cuanto a plazas es pública. Ustedes pueden ver en los portales de transparencia de sus autoridades educativas, inclusive en los portales de transparencia que tiene el FONE, vienen las plazas y cuánto ganan y qué tipo de prestaciones tienen. ¿Qué recomendaciones? Que ustedes, al momento de la asignación de plaza, ya sea estatal o federalizada, en donde existan estas plazas estatales, las tomen y atiendan el servicio educativo. ¿Qué pasa con algunas plazas estatales? La mayoría están homologadas a las federalizadas, ¿sí? Hay algunas excepciones, hay algunas cuestiones en cuanto a las prestaciones de seguridad social, que a lo mejor no existe, que es el ICEMIN, pero todas van a tener seguridad social y van a tener las prestaciones de ley, el aguinaldo, la prima vacacional. Entonces, si les ofrecen una plaza de carácter estatal, ¿qué es la recomendación? Que la tomen y atiendan el servicio educativo de acuerdo a su vocación que tienen como maestras y maestros. Pues, maestra Isaura, del proceso de promoción horizontal. Sí, maestra. Pues bueno, continuamos. Si nos vamos más rapidito, Sandra, fueron 104,104 participantes en este proceso y bueno, pues prácticamente si nos vamos directamente hasta el 4, hasta el punto 4, Sandra, con
las fechas relevantes, porque ustedes saben que estamos en pleno desarrollo de este proceso. Acaba de ser, y no me voy a detener, lo de la apreciación de conocimientos y aptitudes, pero para ustedes es muy importante estas fechas que vienen, qué es lo que sigue a partir de que ustedes hicieron o concluyeron la última etapa de su apreciación de conocimientos y aptitudes. Y bueno, ¿qué esperamos? Los resultados individuales estarán listos para que ustedes puedan entrar a Venus y poder descargarlos el 14 de septiembre, sus resultados individuales. Después viene otra fecha muy importante, estará el listado nominal ordenado de resultados que se publicará el 30 de octubre. Este listado nominal ordenado de resultados lo publica la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Pero luego viene un tercer punto, que tiene que ver con el listado del personal beneficiado con el incentivo O1. Y esto va a ser el 15 de noviembre. Este personal beneficiado lo publica cada autoridad educativa, porque tiene que ver con el recurso presupuestal que se da de nivel federalizado, pero que se le entrega a cada autoridad educativa para que dictamine y que pueda hacer aplicación del incentivo a quienes resulten beneficiados, derivado de las listas ordenadas de resultados. Estas fechas son muy importantes. Y en el último punto, que bueno, eso creo que es importante, maestra, porque fue algo que se hizo a partir también de escucharlos, y que en lugar de quedar 4 grupos de dictaminación, quedaron 5 grupos de dictaminación. El grupo de directivos se dividió, se dividió el grupo de directivos y quedaron preescolar, primaria y educación especial, y secundaria general, técnica, telesecundaria y educación física en otro grupo. Los asesores técnico-pedagógicos con categoría van a quedar en el grupo que corresponda del 4 y 5 de los grupos de dictaminación. Y los que tienen el KW, que es el incentivo permanente, ellos van a quedar colocados en el grupo de docentes que corresponda. Y eso fue algo muy importante a partir de escucharlas y escucharlos para que pudieran ubicarse de esa manera. Entonces, por mi parte sería todo, maestra, en promoción horizontal. Gracias. Y bueno, ahora vamos a pasar aquí con el licenciado Gerardo Cruz, quien nos va a hablar un poquito, creo que es un tema muy importante, de la valoración de los elementos multifactoriales. Creo que son varias cosas que me gustaría que resaltaras ahí, el tema pues de la apreciación de conocimientos y aptitudes, el asunto de los instrumentos, que es fundamental. Adelante, Gerardo. Sí, maestra Adela, muchas gracias. Un saludo a todas las maestras y los maestros que nos siguen a través de redes sociales. Como bien nos comenta nuestra titular, la maestra de la Piña, yo les voy a platicar de 3 rubros que son transversales a los procesos tanto de admisión, promoción y en algunos casos a los procesos también de reconocimiento. El primero de estos rubros es la apreciación de conocimientos y aptitudes. Como todos saben, maestras, maestros, uno de los elementos multifactoriales en nuestros procesos pues es la aplicación de un instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes. Esta aplicación pues puede realizarse ya sea de manera presencial o a distancia, según lo determine pues la autoridad educativa de cada entidad federativa. En ese sentido, la maestra Adela Piña nos pidió generar distintos mecanismos para que esta aplicación tuviera distintas características. La primera de ellas pues es que sea una aplicación sencilla, y por ese motivo pues se implementó un programa de apreciación que se llama el Navegador Seguro, el cual buscamos que fuera sencillo, amigable, inclusive que las maestras y los maestros tuvieran la oportunidad de interactuar previamente a la aplicación de su instrumento con esta plataforma, con el objetivo de que pues se pudieran familiarizar y fuera sencilla su aplicación. También lo que nos pedía la maestra Adela Piña y que se logró fue que hubiera un apoyo permanente hacia las maestras y los maestros para realizar esta aplicación. La unidad del sistema pues puso a su disposición una mesa de ayuda en la cual se daba una orientación personalizada a todas las maestras y los maestros que tuvieran pues alguna
situación durante su verificación del equipo de cómputo o su aplicación y se puso a disposición y ahí recibieron pues una orientación personalizada. También hubieron mecanismos para realizar una reaplicación. En algunos casos, las maestras y los maestros que durante su aplicación tenían problemas, pues se implementó una plataforma para que pudieran entrar a esta plataforma y pues pudieran realizar su solicitud y se pudiera reaplicar. Y una de las terceras características que la maestra de la Piña nos solicitaba era pues realizar una aplicación que le diera certeza a las maestras y a los maestros. Por certeza me refiero a que tuvieran la seguridad de que su aplicación se había realizado en buena forma, que todas sus respuestas habían sido guardadas y que todas sus respuestas evidentemente se iban a tomar en cuenta para emitir la valoración de este elemento multifactorial. Por ello se implementó la descarga de un comprobante de aplicación en el cual los maestros pudiesen ver el tiempo de conexión efectivo que estuvieron dentro del programa de la aplicación y el total de número de respuestas que se guardaron para que pues pudieran ver primero si era la información adecuada, pues ya no hacían nada, pero si había alguna situación, pues se podían comunicar tanto a la mesa de ayuda como a los mecanismos, a los contactos de la unidad del sistema para revisar eso. Y entonces también pues se le dio certeza a los participantes en este sentido. Estas tres actividades nos llevaron a tener que 313,906 participantes de todos los procesos realizaron una aplicación exitosa, es decir, más del 90% de los participantes que se registraron realizaron una aplicación exitosa. Entonces creo que es muy importante decir esto, que gracias a la coordinación que se realizó, a los esfuerzos que realizó la unidad del sistema, a la comunicación permanente, pues más de 300,000 maestras y maestros pudieron realizar una aplicación exitosa sin ningún problema. El siguiente rubro, el rubro número 2 que voy a comentarles, es justamente las características de los instrumentos de apreciación de conocimientos y aptitudes. El primero de ellos es que forma parte de una valoración integral. Todavía persiste un poco la idea de que los procesos que realiza la unidad del sistema pues son un examen, y no es así. Justo en transmisiones pasadas donde platicábamos sobre la valoración de los elementos multifactoriales, hacíamos énfasis en que este elemento multifactorial es uno de todos los elementos multifactoriales que están presentes en cada uno de los procesos y se complementa con los demás elementos multifactoriales. Por ejemplo, en el proceso de admisión se complementa con la formación docente pedagógica, con el promedio general de carrera. En los procesos de promoción se complementa con la experiencia, con la formación profesional. Entonces es uno de todos los elementos multifactoriales que se valoran para tener o valorar distintos elementos, pues para que las personas que busquen acceder al sistema educativo o promocionarse, pues cuenten con todas las habilidades necesarias para desempeñarse frente a grupo o desempeñar las funciones directivas o de supervisión. Otra de las características que se tienen es que, dada la naturaleza de su construcción, pues están apegados a la práctica docente y directiva. Esto es muy importante. Valoran realmente lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros para procurar el máximo logro de aprendizaje de las maestras y los maestros, entonces, de las niñas y los niños. Entonces también esto es un rasgo muy importante que se busca en estos instrumentos de apreciación de conocimientos y aptitudes. Y ya el tercer rubro que yo pues les iba a platicar es la valoración de los elementos multifactoriales. Una de las características importantes y que se ha buscado desde la llegada de la maestra de la Piña a la titularidad de la unidad es que estos elementos o la valoración de los elementos multifactoriales estén establecidas desde el inicio de los procesos para que todas las maestras y maestros que participen pues conozcan desde el inicio cuáles son los elementos que se van a valorar, cuáles son los porcentajes que se le va a asignar a cada uno, inclusive cuáles son los rangos que se van a establecer en cada de estos elementos multifactoriales para cumplir con la segunda característica que pues buscamos desde la unidad, es de que sean claros y sencillos de comprender.
para que todas las maestras y los maestros puedan ver inclusive antes de ir a realizar su registro, sepan más o menos qué puntaje final van a tener en los elementos multifactoriales que se pues valoran o que se comprueban en las mesas del registro. Entonces esto es una característica también muy importante, la claridad y la sencillez que tienen de comprender estos elementos multifactoriales. Y la última es que, como ya nos comentaban tanto los directores de admisión, la directora de promoción y el coordinador jurídico, es que existen mecanismos de corrección en los puntajes y evidentemente en el puntaje final que vienen en los resultados individuales y posteriormente en los listados. Se buscó realizar un proceso flexible que diera la oportunidad a todas las maestras y los maestros que durante el proceso detectaran alguna inconsistencia en los puntajes asignados, pues poder buscar la rectificación a través de los recursos de reconsideración y eso permitir tener un ordenamiento más justo, por así decirlo, y la posibilidad, evidentemente, de poder acceder a una plaza. Eso es lo que tenía yo que comentar, maestro. Gracias, Gerardo. Pues miren, creo que estamos un poquito en tiempo. Compañeros, no sé, Sandra, si estamos todavía en tiempo, continuamos hasta que se concluya sin problema. Ah, ok, muy bien. Sí, estaba yo con la preocupación de que pudiéramos estarnos ahí pasando del tiempo, pero bueno, vamos a continuar con el tema. Vamos a darle la palabra a la maestra Laura Baselis con el tema de reconocimiento, tutoría, ATP y AT, que creo que es un tema bastante importante. Y bueno, una vez que concluya la maestra Laura, me gustaría entonces que se interviniera con otras 3, 4 preguntas para que terminen las 2 compañeras todavía. Adelante, maestra Laura, por favor. Gracias, maestra. Muy buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Es muy importante que tengan presente que el reconocimiento a la tutoría TP y AT es un proceso dirigido a los docentes y a los directivos que están interesados justamente en desempeñar estas funciones. ¿Qué les vamos a comentar el día de hoy? Recuerden que estuvimos recientemente con ustedes y vamos a abordar los aspectos relevantes, prácticamente los que ustedes van a ir viendo en la pantalla. ¿Cuántos participantes tuvimos para el ciclo escolar 2023-2024? 8,006 maestras y maestros con una participación activa, lo cual reconocemos y agradecemos. ¿Cuántas mujeres? De esta cantidad es un 73% de mujeres y 27% de hombres. En el siguiente punto, número 3, que son los aspectos relevantes, les queremos decir que participaron 7,323 maestras y maestras. En este ciclo, a comparación del anterior, en el anterior se tuvo una entrevista. Y como se ha dicho y ha sido una encomienda principal de nuestra titular, la maestra Adela, siempre atentos a sus necesidades, es que ya no se llevó a cabo el curso, ya no se llevó a cabo una entrevista y ahora se llevó a cabo un curso como una valoración del elemento multifactorial. El curso se llamó Habilidades Básicas para ejercer las funciones de tutoría, de asesoría técnica y de asesoría técnica pedagógica. 7,323 maestras y maestros que participaron reciban nuestra felicitación, porque ¿qué creen? Que en este curso el principal propósito, como nos hizo énfasis nuestra titular, la maestra Adela Piña, es que las maestras que van a desempeñar estas 3 funciones llevaran más herramientas para que en el momento que ya inicie su asignación tengan un mejor desempeño, para que puedan impactar en la práctica educativa de las maestras y los maestros y de los directivos, y también con ese énfasis de buscar el máximo logro de aprendizaje de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Para el proceso, con relación a la aclaración de resultados, todos los maestros y las maestras que tenían alguna duda y que querían aclarar su resultado, pues corresponden a los recursos de reconsideración.
comparados con el año anterior, hoy hubo menos recursos de reconsideración. Solamente recibimos 114 correos, de los cuales solo 72 fueron recursos de reconsideración. El año pasado tuvimos muchísimos más, y esto, como decía el licenciado Julio, tiene que ver en esta comunicación que estamos tanto con las autoridades educativas como con las y los participantes, en las dificultades que enfrentan en la operación para buscar las alternativas, maestra, como usted siempre nos ha dicho, de cómo mejorar nuestros procesos. Con relación, fíjense que uno de los aspectos de mejora tiene que ver, y que también lo platicó y lo comentó la maestra Isaura, es la mejora del funcionamiento de la plataforma para el registro y principalmente para la carga de evidencias. Además, en esta comunicación que tuvimos permanentemente de manera interna con nuestra dirección de comunicación, que enviábamos mensajes por las diferentes redes, y un ejemplo para ir concluyendo es que ustedes tenían hasta el 11 de agosto para subir las evidencias. En atención a sus indicaciones, maestra, a los que no habían subido evidencias se les mandó un correo personalizado y mejoramos ese proceso porque está relacionado con el pago y es algo que se tiene que cuidar. La maestra, la licenciada Sandra, por medio de las diferentes redes de la UCICAM, se estuvieron mandando comunicados para que ustedes estuvieran atentos y atentas. Y finalmente, un aspecto que se ha fortalecido y que seguiremos fortaleciendo es la relación que se tenga con la UCICAM, con todas las personas que estamos, con las autoridades educativas de las entidades federativas, estableciendo una comunicación más cercana, un seguimiento puntual a los procesos, de tal manera que vayamos mejorando en la operación y que vamos a tener más actividades y más reuniones con ellos, sobre todo en el énfasis, maestros y maestras, con relación al uso de la plataforma y al ingreso. Yo concluiría con eso, maestra, y Sandra. Gracias, maestra Laura. Bueno, yo sigo con las consultas. ¿Dónde podemos tomar cursos para el siguiente proceso de admisión básica y media superior? ¿Cuál es el catálogo? Necesitamos tener certeza de que los cursos que estamos pagando son aceptados, pues no son baratos. Muy bien, en la parte de los catálogos es algo muy importante porque recuerden que la ley nos señala que se deben realizar procesos anuales. Estamos trabajando ya en los acuerdos que se van a emitir para el siguiente proceso del ciclo escolar 2024-2025. Deben estar muy atentos, estamos estimando como los acuerdos del año pasado que se publicaron en noviembre, estamos estimando también el mismo mes para publicarlos y junto con ese acuerdo se publican los catálogos nacionales, tanto de cursos extracurriculares para educación básica, el catálogo de cursos extracurriculares para educación media superior y para el de formación didáctica y pedagógica. ¿Qué va a pasar con estos cursos? Recuerden que estas constancias que ustedes les emiten tienen una vigencia de 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los cursos que ya tomaron desde el año 2020, pues van a ser válidos para que los puedan tener en el catálogo. Vamos a hacer algunas mejoras en el catálogo, estos catálogos ya se están trabajando con las instancias facultadas para validar y autorizar los cursos en el proceso de educación, en el proceso de admisión. En básica, con la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, con la Universidad Pedagógica Nacional, con las universidades pedagógicas estatales y con los centros de actualización para el magisterio. Y con el de Educación Media Superior, directamente con la Subsecretaría de Educación Media Superior. Estén por seguros que los cursos que ya tenemos validados en este catálogo que ocupamos para el ciclo escolar 2023-2024, la gran mayoría van a permanecer en ese catálogo, son los cursos que ustedes ya han estado tomando y se incorporarán aquellos que las instancias nos digan. Es muy importante que tengan en cuenta esto. La UCICAM, la Unidad del Sistema Federal, no tiene las facultades para dar cursos, ni para validar, ni para autorizar cursos. Son las instancias las que los determinan. ¿Qué vamos a hacer y qué que lo hicimos desde el ciclo anterior? Vamos a emitir también un directorio de instituciones donde van a poder ustedes contactar a esas instancias
porque nos ha sucedido que algunas maestras y maestros nos dicen, ¿para qué dejan en el catálogo un curso que ya no están ofertando en este año? Pero ojo, lo tenemos que dejar porque existen constancias de maestras y maestros que los tomaron en años anteriores. Todas estas especificaciones van a venir muy claras ahora en el catálogo que vamos a emitir y les pedimos que estén al pendiente para que vean este catálogo de cursos. Y no tomen estos cursos, y se los hemos comentado en otras sesiones, como simplemente un requisito o para obtener puntajes en los procesos de la UCICAM. Estos cursos son para ustedes, para su formación y para su desarrollo profesional, que eso sea lo primordial para que ustedes puedan capacitarse o tener estos cursos o de formación continua en el proceso de admisión. Gracias. Nada más con respecto, Julio, me gustaría que comentara con respecto a lo que mencionó Sandra del costo, que si hay cursos que tienen un costo, bueno, eso no lo determinamos tampoco nosotros, pero creo que ahí hay algo que comentar, ¿no? Sí, efectivamente, esa parte de los costos de los cursos no los determina la UCICAM, son las instancias las que validan estos cursos, son las que determinan si tienen un costo o no. Claro ejemplo lo tenemos en los centros de actualización para el magisterio, que como ustedes bien saben, ellos cobran una cuota de recuperación para estos cursos. A lo mejor hay en universidades pedagógicas estatales donde sí el costo es mayor, pero es muy importante, ya pedimos a estas instancias que nos digan o nos aclaren qué cursos tienen costo para nosotros tenerlos identificados, precisamente para poder atenderos a ustedes las dudas que tengan en cuanto a esos y poder orientarlos y poderles decir y canalizarlos a la instancia facultada para que les pueda aclarar esta situación de cada uno de los cursos. Maestra Laura, los que somos ATP por reconocimiento, ¿podemos seguir participando el próximo ciclo escolar? Si mal no recuerdo, es la maestra Abigail. Maestra, es importante recordar que ustedes pueden participar realizando la función hasta 3 ciclos escolares. Haga la cuenta de cuántos lleva, si fue el ciclo anterior, podría realizarla 2 más. En total tiene la posibilidad de cubrir esta función 3 ciclos escolares, al término de los cuales no se les olvide que regresan a la función docente. Gracias. Hay nada más, Laurita, si me lo permite, pero es importante que quien determina la temporalidad de estos maestros ATP es la autoridad educativa local. Nosotros estamos pidiendo, y hoy es algo que hemos aquí comentado con los compañeros de reconocimiento, que vamos a ser puntuales con la autoridad educativa desde un principio. Si al maestro le asignan esta función, participó en el proceso, desde el momento de su asignación debe de estar muy claro si se la van a dar por 1 año, se la van a dar por 2 años o se la van a dar hasta por los 3 años para que no haya ningún problema, porque creo que ahí ha estado el tema o la dificultad, ¿no? Entonces vamos a tener ya instrucciones muy precisas en ese respecto. Gracias por la aclaración, maestra. Si me contratan, ¿me pueden solicitar requisitos adicionales a la convocatoria? Sí, algo muy importante que sí se establece también en los acuerdos, una parte son los requisitos para la participación en los procesos, en este caso en específico en el proceso de admisión, pero eso no exime que la autoridad educativa para los temas ya de contratación les pueda pedir algunos requisitos más, y es que ahí es una cuestión ya más de legislación laboral que una parte del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Para poder formalizar una relación laboral, pues ¿qué les piden? Pues regularmente su RFC o alguna constancia del SAT, no lo sé, ¿no? Algún documento donde tenga la clave bancaria para que les puedan depositar, a lo mejor la cartilla, ¿no? Son requisitos extras al proceso, pero sí los pueden solicitar las autoridades educativas de acuerdo a la legislación que apliquen en cada uno de ellos. Muy bien. Cedo la palabra a la maestra Tony para que continúe con práctica educativa. Muchas gracias, Andy. Muy buenas tardes, maestras y maestros. Y bueno, yo les voy a platicar un poco de la práctica educativa, ya se dieron algunos datos.
La práctica educativa es un proceso que la UCICAM establece para reconocer a los maestros desde su práctica cotidiana, desde la vivencia de la clase, desde el acercamiento con los niños, cómo están en sus comunidades, en sus escuelas. En este año, la práctica educativa tuvo 2 categorías. La primera, para maestros que se encuentran en comunidades indígenas, afrodescendientes, migrantes y jornaleros. Y la segunda, para recuperación de aprendizajes en escuelas que se encuentran en zonas que no son de las categorías de la categoría anterior. Para nosotros es muy importante considerar que cuando se participa en la práctica educativa, que es un proceso voluntario, es un proceso abierto, el docente toma el compromiso de poder cumplir con los requisitos de la práctica educativa. ¿Por qué digo esto y hago énfasis? Porque los maestros indígenas tuvieron que trasladarse a algún lugar donde hubiera internet para poder subir las evidencias de su narrativa, subir algún video, subir algunas imágenes, subir incluso el propio documento. Esto a veces les implicó días de traslado, entonces para nosotros es muy valioso pensar que estos maestros de manera voluntaria saben que están haciendo un buen trabajo, quieren ser reconocidos, lo ponen a disposición de la comunidad escolar, saben que además tuvieron que haber sido revisados por maestros de su plantel, por maestros de la supervisión y finalmente por maestros de la autoridad educativa en la entidad para poder alcanzar el reconocimiento. Entonces, ya estamos en el momento, en la última etapa, donde los maestros ya se sabe quiénes son aquellos acreedores al reconocimiento. Ya tenemos las estadísticas, ya tenemos los resultados. ¿Qué sigue? Los maestros recibieron sus resultados el pasado 18 de agosto, pudieron consultarlos en las plataformas de la entidad educativa, pudieron consultarlos en la plataforma de la UCICAM y también pudieron ver pues los listados que nosotros estuvimos publicando. ¿Qué sigue? Bueno, ya sigue el momento en el que van a recibir su medalla y su diploma los maestros acreedores a este reconocimiento. Para ello se tienen previstas 2 actividades. La primera son foros. Se van a hacer 7 foros regionales durante el mes de octubre. En esos foros regionales, algunos de los maestros acreedores al reconocimiento podrán participar. Es limitada la participación porque no van a poder trasladarse, sobre todo dado que son regionales, pues trasladarse, no sé, 100 maestros de una entidad a otra o 200 maestros de una entidad a otra. Entonces, habrá alguna selección que harán las propias autoridades educativas locales para identificar a aquellos maestros que se puedan trasladar a las sedes de estos 7 foros regionales que se van a desarrollar. Adicionalmente a estos foros, también las autoridades educativas en la entidad harán algunos eventos y en esos eventos serán invitados los maestros de cada entidad y ahí les darán su reconocimiento, tanto su medalla como su diploma. También tenemos considerado otro elemento importante de este reconocimiento en la práctica educativa. Dado que se trata de la narración de las actividades que el maestro hace de manera cotidiana en su comunidad con pares y con otros niños y con padres de familia, para nosotros es muy importante dar a conocer estas experiencias docentes, estas experiencias de la práctica. Entonces, lo que se tiene previsto es una publicación que saldrá en el mes de diciembre, es una publicación digital, en la que se van a seleccionar, se están seleccionando ahorita, pues algunas de las narrativas que fueron acreedoras a reconocimiento. No pueden estar todas, escogeremos algunas de ellas con varios criterios que tiene que ver sobre todo con la diversidad de la práctica, que no sea reiterativa, que tengamos distintas experiencias, que se puedan presentar en estos tomos digitales, pues también videos, podcasts, audios, imagen, fotografía, en fin, que sea muy versátil, pero sobre todo la intención es que se comparta esta experiencia, que aquellos maestros que de suyo, de origen, dicen yo quiero compartir mi práctica educativa porque siento que estoy haciendo un buen trabajo, que debe ser reconocido. Bueno, ya está siendo reconocido, entonces ahora ¿qué sigue? Compartirlo. Entonces nuestra intención es que a nivel nacional los maestros puedan mirar experiencias de distintas entidades, de compañeros que están en otras entidades, que tienen incluso condiciones adversas, condiciones de dispersión geográfica, etcétera, y cómo han podido
abatir estas condiciones para dar una buena clase, para que los niños aprendan. Eso es otro elemento fundamental de la selección que tenemos. Tienen que ser prácticas, que no solamente hagan algún comentario o que expliquen una experiencia, sino que sean enriquecedoras didácticamente, que sí veamos cómo se impacta el aprendizaje y que puedan ser un elemento fundamental de experiencia para retroalimentar a otros maestros que puedan emular esas prácticas en sus propios contextos. En ese sentido, pues la práctica educativa es un elemento, es un reconocimiento de la UCICAM para la vida real del maestro en las distintas condiciones en las que se encuentra. Bueno, el dato que tenemos es en el 2022-23 tuvimos 4.677 participantes, ahora subió un poquito, 4.691, son 17 casos más, pero bueno, es un proceso que ha ido encaminándose cada vez pues en crecimiento. Bien, ¿qué otro aspecto relevante tenemos? Pues es el incremento y finalmente pues que mejoramos las plataformas para que los maestros puedan subir sus narrativas. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra Tony. Ese proceso pues todavía realmente no concluye, nos faltan los foros y evidentemente la entrega de los propios reconocimientos a las maestras y a los maestros. Y bueno, nuestro último tema, que es muy importante, me parece fundamental, es el tema de cambios de centro de trabajo. Así es que le voy a dar la palabra a María Luisa, agradecerle. Hoy por razones de salud no nos acompañó el coordinador, el maestro Raúl Chao, que le mandamos un saludo muy afectuoso porque se está ahorita recuperando. Entonces, bueno, adelante María Luisa, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Los cambios de centro de trabajo, como ya lo comentaron anteriormente la titular, la unidad únicamente emite la normativa para llevar a cabo estos procesos y las entidades federativas son las que se encargan de llevarlo a cabo, que muchas de ellas ya tienen plataformas bastante estructuradas para registrar a los participantes y revisar su documentación. Entonces, este año en los nuevos acuerdos, lo principal fue, una de los aspectos de mejora fue que se dio mayor precisión a los cambios por causas de fuerza mayor, que nos referimos a por razones de enfermedad, de seguridad o por necesidades del servicio. Estos cambios se pueden hacer sin la necesidad de cumplir con los 2 años de servicio ininterrumpidos en un centro de trabajo y orientamos a las entidades federativas a tener mayor claridad en cómo llevar estos cambios para beneficiar a las maestras y los maestros que se encuentren en alguna de estas situaciones. Otros aspectos relevantes es que también se le dio una mayor definitividad o definición a la nota desfavorable. Definimos que ahora la nota desfavorable debe estar firme antes de tomarse en cuenta para permitir o no permitir la participación de las maestras y los maestros que cuenten con alguna. Y finalmente, la aclaración de resultados, la unidad recibió en su correo electrónico muchos recursos de reconsideración y lo que hizo la unidad fue remitirlos directamente a las autoridades educativas para que ellas pudieran darles la atención correspondiente a las maestras y los maestros en el tiempo que correspondía y no hubiera ningún problema o retraso con los recursos que presentaban, porque debemos recordar que las autoridades educativas son las que dan respuesta a estos recursos de reconsideración, sobre todo de este proceso. Así es. Ahí nada más, María Luisa, yo creo que es también muy importante decir a todas y a todos que los procesos que norma esta unidad y les da seguimiento además son los cambios que se dan al interior de las entidades federativas, no de los que se dan de estado a estado. Sí hay un apartado en la ley que habla de estos cambios de estado a estado,
pero estos los regula otra instancia de la Secretaría de Educación Pública, que es la de Recursos Humanos, y emiten la convocatoria por el mes de febrero, julio más o menos, para que ustedes lo sepan, porque a veces también nos preguntan o nos dicen, oigan, pero es que no me han podido cambiar de una entidad federativa a otra. Es otro tipo de cambios, son procesos distintos, porque cambiar a un maestro de una entidad a otra implica fundamentalmente el recurso económico, el traslado pues de la propia plaza, que es en sí el presupuesto que se tiene para pagarle a ese maestro y a maestra pues sus salarios, sus prestaciones, etcétera. Entonces, quienes están con esa idea de hacer un cambio de entidad federativa a entidad federativa tienen que estar atentos a las convocatorias que emite Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública. Y a mí me gustaría darle la palabra al doctor Miguel, porque estábamos viendo aquí en el celular, Sandra, que hay como varias cosas que quisiera que se trataran en bloque, ¿no? Está el tema, por ejemplo, de asignaciones. Ahí es importante, hay algunas cosas que se tienen que precisar, y de otros 2, 3 temitas que creo que se pueden todos relacionar, Miguel, para que los puedas abordar de manera general, por favor. Sí, titular, y maestras y maestros, de las preguntas que llegaron aquí en el chat y que ustedes establecieron esta comunicación, ya lo dijo la maestra Adela, de manera genérica son asignación de plazas, temas del registro en el SATAP, por qué en media superior no dan plazas definitivas y el respeto a la prelación del listado de ordenamiento. Mencionarles que son temas muy importantes para el gobierno federal y reiterar lo que ya se les dijo en un inicio. La unidad del sistema no asigna las plazas, nosotros y nosotras no somos los dueños de esas plazas. La relación obrero-patronal la tienen con su autoridad educativa. De ahí, maestras y maestros, que hemos sido muy enfáticos en que todas las autoridades educativas deben registrar las vacancias que tienen disponibles en el SATAP. Recuerden los tiempos, 5 días para zonas urbanas y 10 días para zonas rurales. Reiteradas ocasiones hemos comentado con su autoridad educativa que tienen que cumplir con esta obligación en un ánimo de transparencia para que ustedes sepan cuál es la disponibilidad de las vacancias y puedan darle un seguimiento muy puntual. Desde aquí, la maestra Adela nos ha pedido que les hagamos un exhorto muy respetuoso a las autoridades educativas que aún no están registrando estas vacantes, que las puedan hacer y solicitarles, compañeras y compañeros de las autoridades educativas que también nos siguen, recuerden que esta es una obligación que establece la ley y como servidoras y servidores públicos estamos obligados a cumplir con esas disposiciones y ustedes participantes, maestras y maestros, son vigilantes de que se cumpla con esta obligación, así que es importante que tengan en cuenta ese punto. ¿Por qué es importante el registro de la vacancia en el SATAP? Porque plaza que no esté registrada en el SATAP no se puede asignar y mucho menos, compañeras y compañeros, es una plaza que se puede regularizar o puede ser objeto de pago. Y aquí es muy importante que también ustedes tomen en cuenta lo que ya les dijo tanto Julio como Isaura y la propia titular, de que las asignaciones de las plazas son durante todo el ciclo escolar, no se desesperen todavía, pues ya empezaron los eventos de asignación antes del inicio del ciclo escolar, pero sus resultados están vigentes hasta el 31 de mayo en el caso de admisión y de promoción vertical y en el caso de horas adicionales hasta que concluyan el ciclo escolar. Entonces, es muy importante que ustedes estén atentas y atentos a que estos eventos que les van a convocar sus autoridades, porque la vigencia de sus resultados está durante todo el ciclo escolar y las vacantes se van generando pues durante todo el ciclo escolar, no es solamente en un momento, lo refería ya Julio en su momento, en enero es cuando se da una muy buena asignación porque están las plazas que se jubilan de las maestras y de los maestros, entonces ustedes estén atentas y atentos a ellos y esto lo relacionamos en que el ordenamiento se debe respetar de manera estricta. Si ustedes conocen de alguna situación donde se han brincado, como alguna maestra nos dejó su comentario en el chat, por favor denúncienlo, denos la información, compañeras y compañeros, y podemos actuar en consecuencia. Y también decirles y reiterarles a ustedes que las plazas que se asignen fuera del proceso son totalmente irregulares y no se pagan.
No se dejen engañar, ya nos ha sucedido en varias entidades de la República donde hemos solicitado a la autoridad educativa que den de baja a maestras y maestros, incluso ya con nombramiento, incluso ya con 1 año o con 2 años de antigüedad, pero que hemos detectado que se dieron fuera del proceso, que le registraron más sus elementos multifactoriales para beneficiarlos y ¿qué creen? Los nombramientos se dan de baja, ya no son efectivos. Y también para las autoridades educativas hay responsabilidades administrativas, incluso penales, que se han fincado para esas autoridades que han asignado esas plazas de una manera irregular. Es importante que ustedes chequen que si bien es cierto se tiene que respetar el ordenamiento, esta prelación, hay ciertas excepciones, las necesidades del servicio, las vacantes que son menores a 3 meses, que como ya comentamos es muy importante que se priorice la atención al servicio educativo y que se pueden asignar de manera temporal y de una manera ágil. Entonces es muy importante que todo eso lo revisen en estos acuerdos normativos que se les dieron a conocer a ustedes. Y finalmente, maestras y maestros, mencionarles también que no solamente como parte de la unidad del sistema emitimos estos acuerdos normativos, sino también por una indicación de la titular, pues le damos seguimiento y vigilamos que se cumplan de una manera adecuada y se actúa en consecuencia, compañeras y compañeros. Ya les decíamos, si se detecta una plaza de manera irregular, se le pide a la autoridad educativa que inicie el procedimiento para que se dé de baja. Pero también durante el propio desarrollo del proceso hacemos lo propio. Hubo maestras y maestros que de manera desafortunada estuvieron en la apreciación de conocimientos y aptitudes que les mencionó Gerardo, sacando fotos a las preguntas a los reactivos, compartiéndolas por chats. Algunos, de manera muy lamentable y de manera muy penosa, que se los tenemos que decir, contrataron a alguien más para que les hiciera su instrumento de apreciación y lo identificamos, compañeras y compañeros, y se dieron de baja. Otros más también compraron constancias, se dejaron llevar por estas voces que les dicen, aquí tengo una constancia para que tengas puntuación en el curso. Se compraron estas constancias, unos perfiles de Facebook, vendían las constancias, ofrecían los servicios de cambiar los elementos multifactoriales. Se han interpuesto las denuncias ante la Fiscalía General de la República, que siguen su curso y bueno, van a sancionar a los probables responsables de esta comisión de delitos. Y también, compañeras y compañeros, muy importante, un tema a destacar, que además de toda esta vigilancia que le damos al proceso, es importante que también tenemos ciertas situaciones legales que se tienen que atender, y les voy a mencionar un aspecto de manera muy relevante y sobre todo para las compañeras y los compañeros asesores técnicos pedagógicos que hemos les dado atención, tantas veces nos las han solicitado, pero decirles que justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada, en un amparo en revisión, la revisión de un amparo que interpusieron los asesores técnicos pedagógicos que tienen el KW, el incentivo permanente, donde de manera reiterada han dicho que no se les ha respetado sus derechos porque no se les dio su categoría por un proceso inconcluso derivado de la abrogación de la Ley del Servicio Profesional Docente. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló y dijo, compañeras y compañeros asesores técnicos pedagógicos que realizan esta función con el incentivo, lo que les hemos venido diciendo desde hace 4 años, que ustedes tenían una expectativa de derecho y que no se les lesionó en absoluto darles o no darles la categoría, porque ustedes no sabían si iban en ese entonces a pasar una evaluación de la Ley del Servicio Profesional Docente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo claramente, es que estos asesores técnicos pedagógicos no se les vulnera ningún derecho, que la ley del sistema de la carrera de las maestras y los maestros está estrictamente pegada al artículo 3º constitucional y que lo que hace es beneficiarlos a ustedes con un incentivo permanente que nadie, absolutamente nadie en el país de los que realizan las funciones de asesoría técnica pedagógica tienen y que han sido beneficiados, y da la razón a los argumentos que durante 4 años les hemos comentado, y también da la razón a esta pauta y a esta ruta de trabajo que hemos establecido con ustedes para mejorar sus condiciones laborales sin que se les otorgue la categoría, porque la ley y la Constitución ya no nos lo permite, y eso la titular nos ha pedido que le demos
puntual seguimiento, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya fijó un criterio, ya es jurisprudencia y es un tema de carácter obligatorio para todas las autoridades del país para que vayamos caminando con esa ruta, y esa es la atención que estamos dando a todos los procesos, además de normarlos con las disposiciones que ya aquí las compañeras y los compañeros les han manifestado. Sería eso, titular. Gracias, Miguel. Y bueno, ahí creo que también es importante señalar que en estos nuevos acuerdos que vamos a publicar en noviembre, también vamos a establecer un criterio para las autoridades educativas de cada entidad federativa en torno a la asignación, que es que nos tienen que reportar ahora bimestralmente, porque hacen un reporte, pero sí hemos visto y nos hemos sentado con las autoridades educativas cuando notamos que en el sistema de asignación transparente de plazas ATAP a veces no corresponde al número de plazas que ellos reportan, al número de asignaciones o al revés. Entonces, hemos ubicado, platicamos con ellos, evidentemente hay que escuchar y nos dicen, bueno, pues es que son plazas de menos de tres meses, está esta característica, y bueno, todo esto lo vamos ubicando, pero ahora van a tener pues esa tarea también, vamos a decirlo así, de estar informando bimestralmente de cómo está la asignación de plazas. Creo que es el tema más complicado, más álgido, y hay que decirlo, yo entiendo de esa posibilidad que ustedes tienen a una asignación, y decimos por posibilidad porque tanto en el proceso de admisión como en el proceso de promoción no existen, y eso no es que esta unidad lo determine, porque las plazas no las tenemos nosotros, no las manejamos nosotros, pero no existen realmente el número de plazas suficientes para poder agotar el listado ordenado de resultados de manera completa. Creo que hay en entidades federativas donde avanzan, incluso se han agotado los listados en ciertos niveles educativos, pero tenemos en uno que creo que es en donde es el mayor o el grueso, es en primaria. En primaria, donde la participación es muy grande y pues las entidades federativas tienen dificultad también para que se vayan generando las plazas. Sin embargo, la ruta ha sido siempre de atención y ha sido siempre la instrucción de esta unidad del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros, que se apeguen las autoridades educativas a los principios de legalidad, de transparencia, de certeza. Y ustedes, maestros, de verdad, como lo dijo el coordinador jurídico, ustedes ayudan mucho. Ustedes pueden ser vigilantes y hacer denuncias de cuestiones de irregularidades, evidentemente con sustento, que ustedes tengan realmente el sustento, hacer denuncia y denunciarlo ante los órganos internos de control de sus propias entidades federativas, y evidentemente enviando también a la unidad en donde nosotros podamos intervenir. Sinceramente lo hemos hecho, y sí ha habido, por lo menos en una entidad, digo en varias, pero en una entidad fueron 80 pues realmente asignaciones prácticamente que ya se habían otorgado de manera absolutamente irregular, y todas las echamos para atrás. La corrupción es, más bien para acabar con la corrupción, es un asunto de todas y de todos, de ustedes como maestras y maestros, apegándose pues a lo que se establece. Creo que todos los maestros y las maestras de este país tienen principios de honestidad, de honradez, ¿verdad? Anticorrupción, efectivamente. Todos tenemos que colaborar en ese tenor, las autoridades educativas de cada entidad federativa, que es quien asigna y quien registra y quien valida su documentación. Y nosotros, la Autoridad Educativa Federal, que valoramos los elementos multifactoriales y bueno, los demás procesos, lo demás que conlleva a los procesos. Así es que creo que todos estamos en esa ruta. Pues creo que con esto, no sé si alguien quiera comentar más,
Creo que fue muy denso, tal vez hubiera sido mejor en dos versiones, pero era importante porque, bueno, ya estamos encima, nosotros no paramos, todos los días la UCICAM trabaja porque los procesos no concluyen. Muchas gracias y pues muy buenas tardes, maestras y maestros, y agradecerle al ILCE siempre por su atención. Gracias a todos, compañeros. Gracias, Sandra. Gracias a todos. Buenas tardes.